En medio del desierto de Sonora, en Arizona, se alza un monumento victoriano de granito gris. Pesa más de 30.000 toneladas. Tiene 280 metros de largo y cruza un canal artificial que conecta un embalse con un lago. Es el Puente de Londres, el mismo puente que durante siglos cruzó el Támesis. Fue desmantelado piedra a piedra en 1968, numerado, empaquetado en cajas y enviado a través del Atlántico y el Canal de Panamá para ser reconstruido en medio de la nada. No fue un proyecto gubernamental, no fue una iniciativa de patrimonio histórico. Fue la ocurrencia de un fabricante de motosierras a principios de los años 70. La empresa de Robert McCulloch era el estándar de oro de la industria forestal en Estados Unidos. Sus máquinas no solo derribaban árboles, habían automatizado el bosque. Pero McCulloch no era solo un fabricante de herramientas. Era un constructor de imperios que veía problemas donde otros solo veían desierto o tecnología obsoleta. La historia de McCulloch es la historia de una dominación total que se desvaneció en apenas una década. Es el relato de cómo una empresa que inventó el mercado de consumo para las herramientas eléctricas terminó desmembrada, vendida por partes y transformada en una etiqueta vacía propiedad de su mayor competidor. ¿Cómo puede una marca que fabrica el producto más robusto del mercado terminar siendo irrelevante? La respuesta no está en el mercado, ni en la economía. Está en una decisión de gestión que nadie vio venir. Robert Paxton McCulloch nació el 9 de mayo de 1911 en St. Louis, Missouri. No nació en la pobreza, pero tampoco en la cuna de su éxito. Creció en una familia que entendía cómo electrificar el mundo. Su abuelo, John L. Beggs, había cableado las plantas eléctricas de Thomas Edison en ciudades de todo el planeta, fundado sistemas de servicios públicos y fabricado tranvías eléctricos. Para cuando Robert era un adolescente, la fortuna de su abuelo estaba en sus manos. Pero el dinero no era lo que heredaba. Era la obsesión por los motores. McCulloch entró en Stanford y se graduó en 1931 con un título en ingeniería mecánica. Antes de pisar el campus, sus compañeros ya lo llamaban el pensador y el reparador. Se casó con Barbara Ann Briggs, hija de Stephen Foster Briggs. El cofundador de Briggs y Stratton McCulloch estaba rodeado de la realeza industrial. Él quería su propio trono. En 1936 fundó McCulloch Engineering en Milwaukee, Wisconsin. Construía motores pequeños y sobrealimentadores. 7 años después, vendió la empresa a Borg Warner Corporation por $1 millón. Tenía 32 años. En dinero de 2024, eso equivaldría a unos $17 millones. No se retiró, reinvirtió. 6 meses después de la venta, lanzó McCulloch Aviation. La empresa construía motores ligeros de 2 tiempos para drones de objetivos militares durante la Segunda Guerra Mundial. Cada motor era pequeño, cada motor era potente, cada motor corría rápido y limpio. Cuando terminó la guerra, los drones quedaron en tierra, pero los motores no. En 1946, McCulloch trasladó toda la operación de Milwaukee a Los Ángeles, California. La fábrica se levantó sobre lo que antes era un campo de frijoles, al otro lado de la carretera de una pista de aterrizaje militar que eventualmente se convertiría en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. McCulloch estaba construyendo en el lugar correcto antes de que nadie más supiera que era el lugar correcto. En ese momento, en 1946, talar un árbol grande requería 2 hombres y una sierra de corte transversal de 2 metros de largo. El trabajo era lento, el costo era alto. La industria maderera estadounidense funcionaba con músculo humano. McCulloch miró ese problema y vio una oportunidad. Construyó una máquina para eliminar al segundo hombre. En 1948, la primera motosierra McCulloch salió de la línea de producción en Los Ángeles. Se llamaba Modelo 5-49. Pesaba 22 kilogramos. Funcionaba con un motor de 2 tiempos de 5 caballos de fuerza. Estaba construida de magnesio fundido a presión, no de hierro fundido como todas las demás sierras del mercado. El magnesio la hacía más ligera. El motor de carrera corta la hacía más rápida. Era un cambio de reglas, pero McCulloch sabía que 22 kilogramos seguían siendo demasiado. Un año después, en 1949, resolvió el problema. El modelo 3-25 salió de la fábrica. Pesaba 11 kilogramos, tenía 3 caballos de fuerza y 200 requería un solo operador. Lo que antes tomaba 2 trabajadores entrenados, ahora lo hacía un solo hombre con una máquina de 11 kilos.
el mundo profesional la compró de inmediato. Luego los agricultores, luego los propietarios de viviendas. McCulloch no solo mejoró la motosierra, creó un mercado de consumo que no existía. La innovación fue implacable. En 1951 introdujeron el primer motor equilibrado para reducir la vibración. En 1953 lanzaron la primera sierra ligera de engranajes de menos de 9,5 kilos. En 1955 añadieron cojinetes en el pistón. En 1956 el carburador se envolvió en aire filtrado para que el polvo no matara el motor. Cada año eliminaban una razón para que un competidor ganara una venta. Para 1958, McCulloch Corporation se había convertido en un imperio. En 1962 alcanzaron un número que ningún fabricante de motosierras en la historia había logrado: 1 millón de sierras producidas, pero McCulloch no se detenía. En 1963 abrió una planta en Mechelen, Bélgica, siendo la primera empresa estadounidense en fabricar motosierras en Europa. Luego, en 1964, abrió plantas en Lake Havasu City, Arizona. En 1965 produjeron la primera motosierra de solo 4,5 kilogramos. 10 años antes, la más ligera pesaba 9. En 1966 sacaron la primera con arranque eléctrico. Antes de esto, cada motosierra en la Tierra requería tirar de una cuerda con fuerza. El modelo 3-10. Él lo cambió todo. Girabas una llave y el motor arrancaba. Fue el salto que la industria automotriz dio 50 años antes, aplicado a la madera. Pero Robert McCulloch no construía solo máquinas, construía ecosistemas. En 1963 compró 67 kilómetros cuadrados de desierto estéril en Arizona. No había agua, ni carreteras, ni población. McCulloch prometió desarrollar una ciudad, Lake Havasu City. Para atraer compradores, compró 11 aviones comerciales y una flota de 40 jeeps. Y para poner el mapa en el lugar, en 1968 compró el viejo puente de Londres por $2,46 millones. Lo desmanteló, lo envió a California y lo reconstruyó en medio del desierto. Fue un golpe de marketing maestro. El puente atraía turistas. Los turistas veían terrenos, los terrenos se vendían, la ciudad crecía, el proyecto se financiaba a sí mismo. Para 1971, McCulloch Corporation produjo su motosierra número 3 millones. La empresa que empezó en un campo de frijoles era el gigante indiscutible. Pero el éxito suele esconder las grietas que terminarán por romper la estructura. En 1973, Robert McCulloch tomó una decisión que parecía una victoria, pero que en realidad era una sentencia de muerte. Vendió McCulloch Corporation a Black & Decker por $65 millones. Sobre el papel, era un triunfo financiero, de una operación de motores de excedentes de guerra a una venta de 65 millones. Pero la realidad operativa era una tragedia. Black & Decker era una empresa de electrodomésticos y herramientas de consumo para aficionados del fin de semana. Hacían taladros eléctricos y herramientas de bricolaje. McCulloch hacía maquinaria de grado profesional para leñadores, forestales y arboristas que usaban sus sierras 8 horas al día bajo condiciones extremas. Las dos empresas compartían la categoría de producto, pero no compartían el ADN. El Departamento de Justicia intentó frenar la fusión alegando prácticas anticompetitivas, pero fracasaron. Black & Decker obtuvo el control y cometió el error clásico de los conglomerados. Intentó optimizar la empresa. Su primera decisión fue centrarse en motosierras más pequeñas, más baratas y de calidad de consumo. La lógica contable era simple. Los productos de consumo se venden en mayores volúmenes y los márgenes minoristas son predecibles. Pero el mercado profesional, la base de la reputación de McCulloch, notó el cambio de inmediato. Estos usuarios compraban una sierra, la usaban hasta romperla y compraban la misma otra vez. Al ver que la calidad bajaba, no se quedaron a esperar a que mejorara. Se fueron Husqvarna y Stihl, que hasta entonces habían estado persiguiendo a McCulloch, vieron la oportunidad. Mientras Black & Decker empujaba a McCulloch hacia el pasillo de los electrodomésticos, sus competidores invertían fuertemente en desarrollo profesional, ergonómica y potencia. Los profesionales abandonaron el barco. Robert McCulloch murió el 25 de febrero de 1977 a los 65 años por una sobredosis accidental. Murió viendo cómo la empresa que él construyó empezaba a diluirse bajo una dirección
que no entendía su esencia. No hubo un momento único de colapso. Fue una erosión constante. A finales de los 70 y principios de los 80, la industria forestal en América se contrajo por regulaciones ambientales. El mercado profesional se hizo pequeño, Black y Decker, en lugar de adaptarse, se duplicó en productos de consumo de bajo coste. La ingeniería que produjo décadas de innovaciones mundiales quedó en silencio. Para 1984, Black y Decker vendió McCulloch a un grupo de inversión privada. El grupo intentó diversificar: cortasetos, sopladores de hojas, cortacéspedes. La empresa, que se definía por la excelencia en motosierras, se convirtió en una marca genérica de jardín. En 1988 abandonaron sus raíces en Los Ángeles y Lake Havasu City, trasladándose a Tucson como inquilinos en un edificio cualquiera. En los años 90 la presión final llegó desde Asia. Fábricas chinas empezaron a producir herramientas a precios con los que McCulloch no podía competir. Atrapada entre la calidad profesional de Husqvarna y el bajo coste de los fabricantes asiáticos, McCulloch no tenía a dónde ir. En enero de 1999, McCulloch Motors Corporation se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11. La empresa que produjo la primera motosierra unipersonal del mundo, la primera con arranque eléctrico, estaba insolvente. La disolución fue rápida. Su división europea, que generaba 81 millones de dólares en ventas, fue vendida a Electrolux, la empresa matriz de Husqvarna, por 33 millones. La empresa, que había desafiado a los suecos en su propio terreno, terminó siendo absorbida por ellos por una fracción de su valor. En octubre de 1999, las operaciones norteamericanas fueron adquiridas por una empresa taiwanesa. El nombre que Robert McCulloch construyó sobre la ingeniería de precisión de gasolina se convirtió en una etiqueta en herramientas eléctricas ensambladas en Taiwán. En 2008, Husqvarna adquirió la división de productos de exterior de los taiwaneses. El círculo se cerró de la manera más dolorosa posible. El depredador compró los restos de su presa. El nombre McCulloch todavía existe. Husqvarna vende equipos de jardín bajo ese logo. Hoy motosierras, desbrozadoras, cortadoras de césped, cortasetos. La línea de productos es funcional. La ingeniería es adecuada. La marca no carga con nada del peso que alguna vez tuvo. El puente de Londres todavía se alza en el desierto de Arizona. 2 millones de turistas lo cruzan cada año. La mayoría no conocen el nombre Robert McCulloch. No saben que una empresa de motosierras pagó por él. Caminan sobre 30.000 toneladas de granito victoriano. Toman fotografías y se van, sin saber que están sobre el monumento a una ambición que ya no existe. Eso es lo que queda del imperio. Un nombre de marca propiedad de un competidor sueco. Un puente en el desierto. Una línea de productos que no comparte nada con la original excepto el logo. Robert Paxton. McCulloch comenzó con un cheque de $1 millón en 1943 y lo convirtió en la empresa de motosierras más dominante de Estados Unidos. Construyó una ciudad sobre tierra que nadie quería. Arrastró un puente de 137 años a través de un océano para poner esa ciudad en el mapa. Presentó innovación tras innovación en una industria que esencialmente inventó para el mercado masivo. Lo hizo resolviendo problemas que otras personas habían dejado de notar. Los hombres que lo siguieron heredaron la solución. Olvidaron el hábito. Esa es la paradoja del liderazgo industrial. Puedes comprar los activos, las patentes, la fábrica y el nombre, pero no puedes comprar la obsesión que construyó todo eso. Y cuando el nuevo propietario dejó de preguntar qué problema tenía el operador, McCulloch dejó de ser McCulloch. El declive no fue un colapso repentino. Fue una serie de decisiones racionales tomadas por personas que miraban hojas de cálculo racionales. Cada decisión tenía sentido en el momento. Cada decisión debilitó un poco más la empresa Black y Decker vio el mercado de consumo masivo. Los inversores privados vieron diversificación. Los fabricantes taiwaneses vieron una marca reconocible. Husqvarna vio una adquisición estratégica. Ninguna de esas decisiones fue irracional. Todas fueron fatales, porque lo que hizo grande a McCulloch no fue el producto, fue el proceso. Robert McCulloch construyó una cultura de mejora obsesiva. Cada sierra más ligera, cada motor más potente, cada característica resolvía un problema real. Eso no se transfiere en un acuerdo de adquisición, no aparece en un balance, no sobrevive a un cambio de gestión que ve la empresa como un activo financiero. Las empresas de ingeniería más grandes del siglo XX
no fueron destruidas por sus competidores, fueron destruidas por sus propietarios. La lección es simple y casi imposible de ejecutar. Una empresa de ingeniería no es un activo que posees, es un hábito que practicas. En el momento en que dejas de practicar el hábito, el activo comienza a desvanecerse. Hoy, McCulloch ya no juega en ninguna categoría de manera significativa. Es una marca intermedia en un mercado que no recompensa la mediocridad. Un nombre en un empaque en el estante inferior de una ferretería. Eso es lo que sucede cuando olvidas la pregunta que construyó todo. ¿Qué problema tiene el operador hoy que no tenía solución ayer? Robert McCulloch hizo esa pregunta durante 30 años. Sus sucesores dejaron de hacerla. Y en ese momento el reloj comenzó a correr hacia la irrelevancia. Así es como pierdes un imperio construido con una motosierra. No con una decisión catastrófica, lo pierdes con 1000 pequeñas decisiones que priorizan la optimización financiera sobre la excelencia en ingeniería. Lo pierdes cuando la gente que dirige la empresa deja de entender qué la hizo especial. Robert McCulloch nunca vio el final. Murió en 1977, 6 años antes de que Black & Decker vendiera la empresa, 22 años antes de la bancarrota, 31 años antes de que Husqvarna comprara los restos. Pero si hubiera vivido para verlo, habría reconocido el patrón. McCulloch sabía algo que sus sucesores nunca aprendieron. El mercado no recompensa el tamaño ni la historia. Recompensa la solución al problema que el cliente tiene hoy. Y si dejas de resolver ese problema mejor que nadie, el mercado se va. No te avisa, simplemente compra en otro lugar. El modelo 3-25 ganó, porque un hombre podía operarlo solo. El Power Mac 6 ganó porque 2,7 kilogramos eran manejables para cualquiera. El 3-10 ganó porque arrancar con una cuerda era brutal. Cada victoria vino de preguntar, ¿qué te duele? ¿Qué te ralentiza? Después de 1973, nadie hizo esas preguntas. Los nuevos propietarios preguntaron, ¿cómo reducimos costos? ¿Cómo movemos más unidades? Son preguntas legítimas, pero no construyen productos que la gente recuerde. El puente de Londres seguirá en el desierto, mucho después de que la última motosierra McCulloch se oxide. El truco publicitario sobrevivió a la empresa. El monumento sobrevivió al constructor. La lección permanece sin aprender. Porque la grandeza no se compra, se fabrica. Una decisión a la vez. Se fabrica cuando alguien dice, esto no es suficientemente bueno todavía. Y todos están de acuerdo. Robert McCulloch fabricó grandeza durante 3 décadas, sus sucesores la administraron durante 2. La diferencia entre fabricar y administrar es la diferencia entre McCulloch en 1968 y McCulloch en 2008. Una era el estándar. La otra era una nota al pie. Así es como se pierde un imperio. Se pierde en la sala de juntas, en la decisión de no invertir porque el producto actual todavía se vende. Se pierde cuando alguien dice, somos lo suficientemente buenos, y nadie lo discute. McCulloch nunca fue lo suficientemente bueno. Por eso fue grandioso. Y cuando se volvió lo suficientemente bueno, dejó de ser McCulloch. Si esta historia sobre cómo se destruye un imperio desde adentro te dejó pensando, dale like, suscríbete y deja un comentario con qué empresa crees que deberíamos investigar. A continuación, cada semana destapamos las historias que la industria prefiere olvidar. Nos vemos en el próximo.